Mira, Bio Bio. Ya. ¿Cómo? Este podcast está auspiciado por Clínica Bio Bio. Córtalo, Cuando la clínica. córtalo. Ya se puede cortar. No, déjalo, está bien, está bien. Y la idea es que sea. Ya. Es complejo. Ya, Ya. Córtalo, no que se nos salga eso. Buenísimo. La talla. Luego voy a hacerlo. Luego cuando se descargue lo corto. Po. No lo va a hacer. después No comienza como de la nada. No lo va a hacer. Ya, partimos entonces, ya. Hola a todos y todas los que nos están escuchando. Hoy día estamos haciendo una actividad del ramo de prevención. Estamos haciendo un podcast acerca de las actividades realizadas en las últimas semanas, los operativos en las distintas partes de Concepción, y vamos a comentar acerca de ciertas experiencias relacionadas más con la ficha CLAP de adolescentes y acerca de el sexo y la sexualidad. Y yo me llamo Esperanza Pinto y soy alumna de tercero en medicina, y estos son mis compañeros de grupo. Ya. Mi nombre es Cristóbal Pérez también, ¿verdad? Tercer año de medicina. Y en mi caso fue el operativo de San Pedro el día 7 de octubre en el horario de la mañana. Yo soy Moisés Pinto, también alumno de tercero medio, de tercero de medicina. Fui al operativo, al operativo de los cerros en Talcahuano el 7 de octubre de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Dale, Tomás. Ay, no. Ya. Tomás, espérate. Yo digo que- Ya, yo me voy a presentar primero, entonces, Pino. Ya, yo soy Oye, Claudio Moisés, Roa. medio, ¿no? Tercero medio. Dale nomás. Dale, Ya, yo soy Claudio Roa. Fui a dos operativos, uno el 4 de octubre y otro el 7 de octubre, ambos en Los Cerros. El primero, el del lunes, fue en el sector de los Copihue, y el del jueves fue en el sector de Cerro San Cristóbal. Yo soy Tomás Quinzacara, tuve un pequeño ataque de risa, así que obviémoslo. Y también soy alumno de tercero y fui al operativo en Lomas. No Lomas, en Los Cerros, ahí el jueves en la mañana. Hola, yo soy Rebeca Salcedo, también soy de tercero, y bueno, yo y Esperanza no hemos asistido a ningún operativo, así que nos gustaría que nos compartieran su experiencia. Yo creo que lo que más nos interesa saber es como las partes, como más de las dificultades para ir un poco más preparadas. Así que vamos a partir como un poco con la parte incómoda. Si les tocó en algún momento alguna situación con un paciente en la que tuvieron que hablarle respecto a salud sexual o reproductiva y se les tornó la situación incómoda, de repente quizás con morbo, que no supieron explicar algo. Así que cuéntanos un poco sus chascarros. Cristóbal, ¿quieres partir? Ya. Bueno, primero que nada, en mi operativa me tocaron puros EMPA, entonces atendí puros adultos. Y personalmente con las personas con las que conversé que hicieron CLAP, no les destacaron cosas porque en general los niños tenían la edad suficiente como para saber lo que era el semen, lo que era, no sé, pues todo ese tipo de cosas, las mujeres, la menarquia, todo eso. Pero sí me llamó la atención que el segundo adulto que entrevisté tiene que haber tenido unos 33 años, una cosa así, no me acuerdo de su ficha. Y entramos y en mi puestito estaba al lado de donde teníamos los condones y la masculino y femenino. Y lo primero que me dice, buenas, están regalando condones, ¿me vaya a dar o no? Y yo lo quedo mirando y le digo así como, ya va a ser su premio al final, así como, ayúdame aquí y se lo damos al final. Y ya entonces nos sentamos, terminamos, lo pesé, lo medí, estuvimos conversando un rato y al final me dice, ya pues me vaya a dar o no. Y digo, ya ven para acá.
y fuimos a la mesita y ahí le di una tira como de 4 preservativos y un gel lubricante. Y los quedó mirando, los vio. Y cachó que como que las demás señoras que están en la sala lo empezaron a mirar. Se las guardó y se fue así, pero instantáneamente. Me encanta, pobrecito. Así que, así que eso, en mi caso no tuve que hacer fichas club, pero eso fue como mi mayor chascarro con los EMPA. Ya, pero qué bueno. Un Qué bueno. incentivo para que el paciente colabore. Claro. Moisés, ¿tú tuviste alguna experiencia, te tocó hacer una ficha club o, o escuchaste a alguno de tus compañeros que te comentó que hizo ficha club y tuvo algún problema comunicando alguna cosa sexual? De mis compañeros no, pero a mí sí, con una ficha club. Que no era tan para hacer ficha club, no era tan adolescente, era mayor que yo, tiene unos 20 y tantos años, pero igual le hicimos ficha club porque estamos re perdidos con mi compañero Niklas. Entre los dos le hicimos la ficha club, y cuando llegó el momento de preguntarle por su primera eyaculación, como que le preguntamos, ¿y cuándo fue la primera vez que nos quedamos así poco? Y el tipo estaba como, y nosotros como la primera vez que, bueno, te salió. Y el tipo estaba como, ¿me salió qué? La primera vez que lo sacudiste, pu, onda. ¿Cuándo fue? Y me dijo, cuando la primera vez que eyaculé. Y nosotros estábamos terrible complicados porque era como, le decimos directamente, ¿cuándo eyaculaste la primera vez? Y nos veníamos caleta, y ahí nos dijo, la primera vez que eyaculé. No, fue como a los 12 años. Y nosotros como, bien ahí, bien ahí. No tenemos nada más. Bien ahí, po. Bien ahí. Y yo Mándale casi le confianza. pregunto, y yo Como casi le hincha de pregunto, fútbol y, ahí. y últimamente lo ha hecho, pero fue como, no, porque eso no está en la ficha, porque se le va a preguntar. En un carrete se le pregunta, pero Demasiado no. personal. Eso es una pregunta muy personal. Pero ahí le hicimos las preguntas y todo, y cuando llegó la parte de, bueno, ya de ofrecerle condones, el tipo quedó como el paciente de Cristóbal, así como, ¿están dando condones? Así, como que se puso feliz, una sonrisa oreja a oreja, se emocionó así como, puedo sacar todo, porque parece que se puede sacar como uno. Y el Nigla le dijo, sácalos todos. Así sacó como una cadena de condones. Y el loco los vio y dijo, tengo para varias noches acá. Y se fue re feliz. Se la lleva de cinturón. Claro. De cinturón así, se fue como un macho alfa. Así. Vamos a gastarlo. Vamos a gastarlo. Oye, Moisés, pero ¿por qué piensas que te costó comunicar la idea de, o sea, ¿por qué crees que te costó preguntarle directamente lo de la eyaculación? No sé, es que eso es como un tema igual personal de los hombres y no sé, entre amigos nos podemos lesear con ese tema, nos agarramos el deseo cada rato, pero con una persona igual desconocida, impaciente en la práctica, Claro, eh, igual es como hay que acostumbrarse quizás a investigar en la intimidad del paciente, claro, en cosas que usualmente, cotidianamente son privadas y uno no quiere comunicar, por lo menos a una persona con la que no tiene la confianza suficiente. claro, No sé como si que se hay que entiende. aprender a preguntar ese tipo de cosas y como Claro, agarrar la comodidad de preguntar las cosas. Y Así, armar el ambiente también, pues. claro, Oye, no podéis también. estar preguntándole en medio de la calle a una persona si ya eyaculó o no eyaculó. O sea, claro, Sí, no, po. no es profesional. Por hay que ejemplo, saber, yo durante hay la que tarde saber llegar a eso. estuve revisando lo que dice el Ministerio de Salud respecto a lo que tenemos que hacer nosotros como consejería de sexualidad. Y lo que más recalcaba es que lo que tenemos que hacer es estar preparados para hacerlo por separado, no en una consulta cualquiera. Porque si no, el paciente se va a cohibir en todos los sentidos y no te va a decir nada. Y yo creo que, de más que podría haber pasado en este caso, además de que el par de médicos que teníamos al frente no sabían cómo preguntar, quizás él nunca habría sabido cómo responder. Y Claro, conversaba, por ejemplo, por Instagram sobre el mismo tema de las complejidades que han tenido algunas personas, y alguien me decía que tenía que preguntarle sobre el flujo vaginal normal, pero no sabía cómo explicarle lo que era normal en su flujo vaginal y cómo preguntarlo directamente. Sí, como decía Moisés, entre hombre y entre mujer a lo mejor sería más fácil, pero cuando es género opuesto, por ejemplo. claro. Sí. Igual ahí No en sé. el caso del Moisés habían dos entrevistadores, o no uno.
Entonces quizá la confianza ahí es mucho más complicada, porque son básicamente 2 contra 1. Entonces eso igual Sí, influye harto. Claro. sí, porque además tampoco éramos tan mayores, onda, como ya profesionales curtidos, éramos básicamente para él, éramos unos adolescentes haciendo una práctica médica, porque él tenía como 25 y nosotros 21. Entonces, igual eso puede influir. Claro. Yo creo que ahí lo que pasó más que nada no fue de cómo preparas el ambiente para el paciente, sino que al revés, porque al parecer el paciente no tenía problema en hablarlo, o sea, de hecho como que él tomó la iniciativa con el concepto y ahí habla como de quizás la falta de confianza que tenemos nosotros al enfrentarnos a los pacientes, como el hecho de que hemos estado tanto tiempo alejados, porque antes, si bien uno no iba al, o sea, iba al CESFAM en los ramos anteriores y no hacías mucho, sino que ibas a mirar y te mandaban a encuestar a algunos pacientes que estaban en sala de espera o te mandaban a conversar con la matrona, qué sé yo, pero ya estabas en un ambiente así y ahora llevamos mucho tiempo lejos y llegar así y tener que entrar a hacer ese tipo de preguntas es como que en el fondo eso, de cómo nos preparamos nosotros para generar ese ambiente con nosotros mismos, porque el paciente igual ya era grande, él sabía lo que era, entonces es como que nosotros también tenemos tabús para hablar esas cosas y a veces tenemos más miedo nosotros de preguntarle al paciente que el paciente de responder, porque uno igual como paciente a veces va al doctor y te pregunta cosas y tú dices como, ya, pero si es el doctor, o sea, no me va a decir nada, si le interesa es como por mi salud, no me va a tirar ninguna mala talla, como podría pasar quizás entre amigos o en otro contexto. Pero uno tiene que armarse de esa confianza para poder hacer preguntas íntimas y es súper duro cuando uno lleva tanto tiempo lejos del ambiente. Claro. Sí, igual creo que eso Coincido. como de falta de confianza, porque uno, o sea, como que creció con los amigos, ¿verdad? Como tirándose talla y ahí aprendiendo como de a poco entre todos, como con los amigos, pero ya llegar y preguntarle como a alguien menor o tratar de explicarle, es como de la forma correcta que se debería hacer, es algo que nunca se nos enseñó quizá en los colegios o todo eso, entonces esa también es una gran barrera que hay que aprender a superar. Oigan, nos vamos a tomar un pequeño break musical porque queda un Bueno, no minuto de te la preocupes. reunión. Vamos a tomarnos un pequeño interludio musical, pero volvemos enseguida, cuando hagamos otra reunión. Pero Para no se seguir puede conversando, extender. para escuchar. No, es que no tengo Zoom Premium, así que sorry. Pero la Ah, voz de Elisa deberías entrar con el correo de la U, po. No tengo eso. Yo Así hago que Ya se la puede crear una reunión. volvemos con la ¿La crees experiencia tú, Claudio? sí, yo hago la de reunión. Claudio. Volvemos Ya, Ya, vale. nos con vemos. Tomás. bueno. Nos vemos. Bueno, aquí volvimos a la reunión después de una pausa musical súper planeada. Así que vamos a continuar con las experiencias de los operativos en relación a situaciones como de sexualidad y todo. Así que, Tomás, ¿te gustaría compartir alguna experiencia que te pasó a ti o a alguien que conoces en los operativos acerca de este tema? Yo creo que voy a decir la que ya sabemos todos acá y que en verdad fue como la gatillante de terminar hablando de este tema en un podcast aquí bien Hay que hablado. decirla, hay que decirla. Fue mi culpa, así que todo esto salga así de chistoso es mi culpa. Cuando estaba haciendo yo ficha club, porque me tocó un niño de 11 años que tenía que hacer ficha club, llego a la parte también de la primera eyaculación y le pregunto, esta vez sin pelo en la lengua, oye, ¿has tenido tu primera eyaculación? Y me pregunta, ¿qué es la eyaculación? Y ahí quedé congelado porque yo lo doy por obvio, si todos lo damos por obvio, pero ¿cómo le explicáis a un niño de 11 años, que obviamente no le ha explicado a los papás, qué es la eyaculación, po? Claro. Igual se supone que es nuestra pega educar, pero no sé si podemos llegar tan allá. Sería como empezar a... Si el papá no le dice que... O sea, si el papá todavía le dice que las cigüeñas traen a los bebés, no le podía explicar de dónde Podría vienen. ser como pasar un límite al final. Algo que a lo mejor los papás no quieren que... Hay un tema ahí del derecho del padre a educar al hijo como quiera, se supone. Ajá. Entonces, y menos yo, que estoy recién en tercero de medicina, como diciéndole,
mire, cuando el papá y la mamá se quieren mucho, se Hacen empiezan a dar cariñitos. besitos. Claro. No, sí, no puedo, no era mi fuerte. Bueno, ¿y qué pasó? Pues, qué le dijiste al niño? Yo ocupé la técnica milenaria que usamos, yo creo que para muchos casos en la universidad, chamullé. Empecé a tratar de explicar lo que era la eyaculación sin entrar en cuestiones como muy peligrosas. Es Claro. decir, no, nunca te salía alguna especie como de líquido blanquecino, pero no tan blanco, del pene que haya salido. Y me empecé a complicar también porque porque claro, ahí está el flujo de gonorrea, que también es blanco, que también sale del pene, entonces cómo lo Pero diferenciar. ¿cuántos años va a tener en gonorrea? ¿Qué sé yo? Pues Campeón. Bien ahí, bien ahí. Ah, claro, puede ser, no sé. aquí el mundo es muy libre. ¿Quién sabe Si me uno? toca un niño, Claro, no Sí. sabe qué es la eyaculación, pero ya tiene gonorrea, claro. Claro. pero puede ser. Oye, pero yo Es que a lo mejor les tengo No, una pero experiencia. hay como Ándale, casos sí. súper raros en los que no saben qué tienen los niños porque tienen como síntomas de alguna infección de transmisión sexual y como que dices, ya, pero no sé, tiene 10 años, no puede ser esto. Y a veces son niños abusados y como Ah, que sí. es súper difícil llegar a saber eso. Tienes que hacer una indagación muy profunda. Entonces, complicado, complicado. Sí, complicado. Ojito. Sí, ojito ahí. Va, No, peligroso. o sea, igual es como para descartar porque es muy raro, pero si llega a pasar hay que tenerlo presente. Claudio, te voy a decir algo. Que yo les tengo una experiencia que solamente con un año más de edad era totalmente distinto, con 12 años, ¿cachai? Bueno, aquí la red me debería preguntar cómo entrar al Ah, tiro. dale nomás, hombre, si ya te di el paso. Nomás, dele, Ya se dele. lanzó. Suéltela, No, bueno, suéltela. Y ya la aceptaste, ya, dale. pero yo no hice Ficha Club, hice EMPA y EMPA. Así que lo que hice con la maravillosa idea del Tomás fue preguntarle experiencias a nuestros compañeros que sí habían hecho Ficha Club. Y también tuve la audacia de preguntarle igual a la gente que ya dio prevención cómo fue su experiencia con la Ficha Club en pacientes simulados, como para averiguar las diferencias, po. Y Qué bueno, bueno. sí, y una compañera nuestra tuvo una experiencia de un niño de 14 años que con ese paciente no tuvo ninguna complicación al preguntarle cosas porque estaba súper adentrado en el tema. Onda, había tenido sexo por primera vez a los 12 años, era súper activo sexualmente y sin preservativo, XD, pero era súper como agrandado, ¿cachai? Y en la contraparte, igual tengo otra experiencia, por ejemplo, de otra compañera también, un niño de 14 años que en verdad evadía muchas las preguntas porque se notaba que estaba obligado ahí por su hermana. Entonces igual es un tema ese como de, ¿cómo voy a saber yo si el paciente que viene o un adolescente está obligado y vino o no por voluntad propia? Y otro caso de 11 años en el que en verdad no estaban ahí con las preguntas y como que siempre respondía a eso. Y por ejemplo, esta compañera en el que su paciente estaba como obligado, siempre respondía como no sé, no sé, no sé, no sé. Entonces como que hasta qué límite puedes llegar a preguntar tú algo sin sobrepasar ese límite, ¿cachai? Porque igual, por ejemplo, en el caso que mencionaban delante, es un tema llega a saber hasta qué punto puedes llegar a preguntar tú. Y bueno, aquí tengo otras experiencias igual. Por ejemplo, Cuéntanos. este caso sí fue una niña de 13 años que no tenía idea de anticonceptivos, pero tampoco se adentraron tanto en el tema de salud sexual porque la niña tenía depresión. Entonces igual a veces esos temas se dejan de lado por otros problemas. Claro, una alarma más grande. Claro. No vaya a apagar el fuego de la estufa si tenía un incendio en Exacto. la pieza. Al final terminas priorizando. Y bueno, respecto a los pacientes simulados de nuestros compañeros de otras generaciones que ya dieron prevención, como que la diferencia más grande que pueda ver fue que los pacientes simulados nunca van a tener como esa idea de como yo no quiero estar acá, ¿cachai? Como en el caso de experiencia que sí vimos, que en verdad el paciente como que no estaba ni ahí, nunca respondía nada, nunca ayudaba, nunca cooperaba, nunca se
como que pudo haber ese lazo de confianza, aunque uno más lo quiera, pero si él no tiene como esa predisposición, nunca se va a formar. En el paciente simulado nunca va a pasar eso. Ujú. Esa es la que más vi. La respuesta emocional, igual cuando tocáis un tema delicado, el querer evadirlo, querer hablar de eso y no sé, que quizá tenga un nudo en la garganta y no pueda hablar, eso nunca lo va a tener un paciente simulado, pues entonces, Claro. no sé, de hecho cuando uno hace paciente simulado, porque, o sea, todos aquí hicimos pacientes simulados en la CLAP, y de repente, no sé, pues, alguien dejaba pasar algo que era importante en la historia del paciente, que había que preguntarlo, y como que tu paciente simulado busca que se lo vuelvas a preguntar, como que ve la oportunidad y lo menciona de nuevo para que, pregúntame. Pero en un paciente real lo dejaste pasar y se va a ir para la casa y lo dejaste pasar nomás, como que su problema va a pasar desapercibido, po. O te equivocas y preguntas algo mal y generas, no sé, pues lo que decías tú, si un paciente tiene una depresión y le toca ahí un tema delicado, como que decís algo mal y es algo que va a influir mucho en el resto de su día, en su semana, en el curso de su depresión. Y eso como que no es algo de lo que tengas que preocuparte, aunque tu paciente simulado tenga depresión. No, Que complicado. de todas maneras es una experiencia súper distinta. Y una pena que la generación anterior se haya perdido los operativos. Completamente. Sí. Que igual eso es lo otro, porque yo cuando pasó lo que pasó con el niño, yo decía, claramente nunca voy a tener entrenamiento en explicar lo que es la eyaculación, porque cuando hacemos este tipo de cosas como en clases, como un ambiente tan protegido, como que esas cosas obvias quedan como obvias. Pero hay cosas que no son obvias para todo el mundo. Son obvias como para un grupo selecto de gente, entre esos los que estamos acá presentes. El problema al final es que no nos enseñan a enseñar, po. Ese es el gran Sí, problema. Porque le plantear las sí, preguntas pues, es complicado. Y igual depende de cada adolescente al final, Ujú. independiente de su edad. sí. Claro. Nosotros tampoco tuvimos educación sexual y entonces al final todo lo que uno tiene para entregar es autogestionado. Y igual uno autogestiona su aprendizaje de acuerdo a sus propios intereses. Por ejemplo, igual creo que yo no sabría responder, dar una buena respuesta, así me preguntan qué es la eyaculación. Yo creo que le hubiese dicho, sí, espérame 5 segundos y lo hubiera googleado y lo hubiera leído como para no embarrarla. Es verdad. Es verdad. Sí, al final hay que seguir practicando nomás. O sea, la gracia de estos operativos es que sirven mucho como para nosotros al mismo tiempo como ponernos más cómodos en estas situaciones, porque claro, te pasan un papel con esta ficha que tiene estas preguntas que son la base, pero hay muchas, en la pregunta cuando tú preguntas hay muchas cosas, el lenguaje verbal, no verbal, el tono, cómo se lo comunicas, el gesto que tú haces, y dependiendo de todo eso, el paciente te responde. Entonces, es súper bueno esto de los operativos como para ponernos más cómodos en ese ambiente y acostumbrarnos más como para lo que viene después. Lo que decía Ya, la pero si Espetina, tú no nosotros... has ido, Esperanza. No, ya, pero no le Tú tires la talla sabías. así. Está bien mala. Pero lo que iba a comentar es que lo que la SP dice también tiene mucha lógica, porque también investigué en internet así como súper rapidito, PubMed, educación sexual y lo que me saliera, pero hay una cuestión súper importante que en Chile por lo menos el 52, creo que era el número según lo que decía el diario, 52 como algo, de los profes no están preparados para hacer educación sexual según ellos. Y si los profes que tienen algo de docencia no se sienten preparados, imagínense nosotros que con Cueva pasamos un ramo Ayem. de AYEM, y en verdad fue el ramo, que ya no está en la malla tampoco, las generaciones que vienen detrás de nosotros ya no tuvieron AYEM. Entonces, ¿cómo vamos a estar preparados nosotros para ese tipo de cosas? No, pero Además ojo de que que uno... AYEM es educación para adultos, pero tampoco te enseña a dar educación sexual, Claro. po. Sí, po. Y Y también, ojo, además, que lo que decía el Tomás, preparados según ellos. Quizás para ellos están preparados según ellos mismos, pero a la hora como de cuando hay que hacerlo, no, nada. otra cosa, con sombrero dice el dicho, con chupalla, Claro. no sé, por ahí. Con guitarra. ¿No era ¿Eso es con con chupalla guitarra? como No, guaso? con No, es guitarra. con Es guitarra. otra cosa con guitarra. ¡Ay, pariente! No sé, no sé si le Pues pasó siento, al Claudio, que también hizo EMPA y EMPAM, que como que las primeras veces que uno iba a preguntar como de salud sexual, como de su vida sexual,
me pasaba que, no sé, pues nosotros tenemos como 20, 21, 22, entonces nosotros podemos ser como perfectamente los hijos de las personas que le estaban preguntando, entonces como que la diferencia de edad es como que yo pensaba que las personas se podían molestar así como, no sé, un niño que me está preguntando de estas cosas, así como, ¿qué sabes tú? Pero no, en verdad los adultos como que bien cooperativos. Sí, cero drama y tampoco tuve. Igual tampoco el EMPA y el EMPAM se enfocan tanto en sexualidad como en la clase. No, ¿Verdad? Es cero drama. Yo creo que De hecho, igual, ay, ya, no- sobre la diferencia generacional, yo no he ido operativo, pero en experiencias como personales he visto que la gente como de generaciones, no sé, por ejemplo, que podrían ser mis papás o mis tíos, qué sé yo, como que muestran curiosidad por la información a la que tenemos acceso nosotros ahora, que nos a veces mal educamos o bien educamos a través de internet. Por ejemplo, he visto como en situaciones coloquiales, ¿cachai? Gente de, no sé, 50 años que en sus tiempos nadie como que les dijo que tenían que usar preservativo y no saben cómo se usa, porque nunca usaron y ya después tuvieron hijos, tienen familia y después les llegó la edad y nunca lo usaron o y quizás porque se casaron, entonces tenían pareja única, nunca les interesó, y como que les daba curiosidad y le preguntaban como a los más jóvenes qué era, cómo se usaba y cuál era la gracia, o por ejemplo preguntar, no sé, sobre, no sé, sobre las muchas cosas a las que tenemos acceso nosotros ahora que antes como que era tan tabú y que no lo hablaban o que era súper castigado, que sus papás no se los decían, que no podían tener parejas, qué sé yo. Y de repente como que las generaciones de ahora cumplimos un rol educador a generaciones más grandes que no pudieron quizás disfrutar de la misma manera por no tener acceso a protección y a educación positiva respecto a la sexualidad. y Y yo creo que... ojo, dale. y ojo que esa información que tenemos literalmente puede ser por cosas muy random que tenemos en esta época. Yo puedo decir que del colegio y de mis papás no aprendí lo mismo que de Sex Education, la serie que ya me la vi entera, completa. Vean Y ahí sí que aprendí sexualidad, po. Sí. Pero, O con los y memes. el conocimiento... escuchando, vean Sex Education, es muy bueno. Sí, muy buena. Sí. Momento publicitario. Ahora aparece el banner, ponemos el trailer Claro. de la cuarta temporada. Cuando mi paciente me pregunta qué es la eyaculación, mira, ves Sex Education, el capítulo tata. Corta, vaya para allá. Listo. Ajá, total. Ujú. Ojo. Pero ahí se demuestra que la cultura en la que vivimos igual afecta mucho en cómo conversamos estos temas, po. Vivimos en un país especial, particular, que es distinto, por ejemplo, a hablar de esto mismo en Gran Bretaña, donde pasa la serie de Sex Education. Claro. Allá hay una cultura igual muy diferente. Acá, con suerte... Ah, pensé que sonaba el gas. Perdón. Con suerte hemos llegado a aceptar la homosexualidad, mientras que allá ya los matrimonios homosexuales están. Acá estamos todavía en un proceso de entender y hay muchos adultos que no entienden que existe eso. De hecho, me llama mucho Claro. eso porque me acuerdo que mi primera pareja era bisexual. Y mi mamá tenía la idea siempre de que me iba a ser infiel con una mujer. No sé por qué. Ahí entra un tema obviamente cultural, porque nosotros que ya sabemos lo que es la bisexualidad y que es una pareja, no va por ahí, po. Pero mi Claro. mamá me decía, ten cuidado con sus amigas, son peligrosas, que a ella le gustan las mujeres. Y yo como, pero mamá, Es un tema generacional al final. Como que, claro, hay que... Es que eso es un tema muy grande. Nuestros padres son de otra época y nosotros tenemos que entenderlos a ellos y ellos nos tienen que entender a nosotros, que Con los es un mundo tíos. nuevo, pero es súper fuerte eso. Pero eso ya es otro tema totalmente... Podríamos estar hablando... Otro El podcast. tío que, Sí. el tío que Otro dice, podcast. y me le ocurrió otra idea. Se me ocurrió otra Me idea. le ocurrió otra idea. Es el tío que tú le intentás informar sobre el uso del condón y te dice que en mi tiempo no se usaba esa cuestión de la llegar y darle Así nomás. nomás. Está con gonorrea, sífilis, VIH, Epstein-Barr, hasta neumonía ahí abajo. o sea, la neumonía, ¿cómo ves neumonía ya va? Oye, Una más encima, variante. mira, Moisés, tu nombre dice broncopulmonar y te diciendo neumonía allá abajo. Sí. Es que yo estoy con estrés postraumático. Oye, bueno. Hacemos según yo ¿Qué cosa? a las siguientes preguntas. Ah, sí, No, bueno, está largo. resumiendo entonces un poco de todo esto, voy a hacer una pregunta así como general para ver quién le quiere contestar. Bueno, como nosotros, bueno, somos estudiantes de medicina, como futuros funcionarios de la salud, ¿qué expectativas tienen ustedes
respecto a la relación, a la futura relación médico-paciente, referente a este tipo de temas y cómo nosotros podemos trabajar en sentirnos cómodos comunicando estos temas. No sé si entendió, la verdad. Sí, No sé según si yo lo sí. entendió. Primero que nada, yo creo que el tiempo nos va a dar la experiencia para poder hablar de esto bien, como con los niños, con los adultos, con la persona que sea, en verdad, y va a poder darle como las respuestas que ellos buscan, lo que ellos quieren escuchar o las dudas que ellos tengan, podérselas resolver. Yo creo que el tiempo es lo que finalmente va a dar una buena relación médico-paciente. Igual no está de más estudiar un poco y buscar, por ejemplo, si alguna vez me hace una pregunta y no la supe responder, buscar quizá cómo responder esa pregunta para que la siguiente vez pueda responderla bien, pero poder responderla como la gente. Así que eso, yo creo que por ahí va, personalmente. Muy bien. Sí. Moisés, ¿tienes algo que decir? Yo creo que igual tener la confianza de que nosotros como profesionales de la salud podemos investigar, incursionar en la privacidad del paciente, obviamente hasta cierto punto, pero en ciertos temas que cotidianamente no se puede incursionar. Por ejemplo, este tema de la sexualidad. Uno no puede llegar y decirle a una persona en la calle, ¿cuándo eyaculaste? No, no puedes. Pero en cambio, si esa persona va a tu consulta, está en un ambiente privado, tú le preguntas ahí, en un ambiente, en un contexto sanitario, de que lo que tú le pides que te informe es por su bien, y ahí le preguntas, dígame, ¿cuándo eyaculó? ¿Cuándo fue la primera vez que eyaculó? Es muy distinto a llegar y preguntarse en la calle a una persona que ni siquiera, porque no es lo mismo, no es la misma relación, no es el mismo objetivo, ni el mismo contexto. No sé si se entendió. Sí. Sí, sí, totalmente. Muy buena respuesta. Claudio, Tomás. Sí, lo mismo. Yo creo que la experiencia nos va a dar el sentido a cómo empezar a preguntar esto correctamente. Y al mismo tiempo, igual, creo que este tema es súper tabú y el tiempo es lo único que puede mejorar que este tema no sea más tabú. Va. Así que eso yo creo que ya se ha dicho la mayoría. Sí. Igual me gustaría recalcar que una de las cosas que espero poder conseguir con mis pacientes es una relación sincera, que es lo que decía el Cris. Poder yo decirles tranquilamente, saben que no sé, pero lo sabré la próxima vez que nos veamos. Déjeme estudiar, déjeme revisar. Claro. No tener que chamullarles como me pasó con este cabro chico de 11 años que tuve que chamullarlo lo que era la eyaculación. Y que también esté la sinceridad de su parte de preguntarme cualquier cosa, porque hay cosas que a uno le da vergüenza preguntar. Uno como que se las guarda, se las deja para callado y no quiere decir nada porque es algo tabú también, porque es algo que no se habla. ¿Cuántas personas deben tener dudas existenciales de este mismo tema de la sexualidad, dando vueltas por la calle y no tienen a quién preguntarle? Es verdad. Y nosotros acá conversando de lo lindo del tema. Claro. Claro. Ahora, eso mismo que dijo Tomás, me pasó que como mi puesto está al lado de los preservativos, masculino y femenino, a una señora yo le pregunté si usaba, o sea, su vida sexual. Me dijo, no, que siempre con preservativo, que es solo una pareja, todo eso. Y que miró para el lado y me dijo, ¿y qué es eso que tiene ahí? Y ahí le expliqué porque había condones femeninos. Y me dijo, condones femeninos, como, ¿qué estoy hablando? Que estáis locos. y, Está inventando. sí, y yo le digo, no, de verdad, son condones femeninos. Y me dijo, ¿me puedes dar uno? Ya, y ahí caché como que se lo pasé. Y me dijo, ¿y cómo se usa? Y chuta, ahí como... Ese huevito quiere sal. Pero así en vivo, allá, no, mentira, pero... No, por favor. No, y ahí le dije que ahí estaba la instrucción y todo eso, y me acordé una vez como que tuvimos unos talleres de eso cortitos, pero como más o menos lo que era, como que un anillo que se inserta, etcétera, pues, pero igual fue bueno eso. Y claro, vi gente como, tampoco era, no era de edad, pues, ¿cachai? Una persona como de 30 años que no conoce ese tipo de métodos de protección, pero que lo pudo conocer ese día. Sí. Igual Igual es también... complicado porque no son tan accesibles, son muy difíciles de encontrar. Y Claro. cuando los encuentras, son muy caros en relación a un preservativo masculino. Porque, o sea, obviamente es de un uso único y que, o sea, por lo menos yo los que he visto más baratos como 2.000 pesos uno. Cuando fácilmente podéis encontrar, o sea, los masculinos los venden de a varios y son mucho más baratos. Y Sí, prácticamente tenéis que andar como recorriendo las farmacias preguntando dónde están. Los semicondón, Entonces, por ese caso, dato, están como a 100 pesos el condón, aproximado.
Oye, ahí tenemos un Otro break. momento publicitario. O sea, ¿qué pasa, Simi? ¿Qué pasa, Dr. Simi? Claro, que onda, No, se pero- van a bailar. Mencionaba los semicondones porque ahí hay otro tema también que de repente puede pasar. Son uno de los mejores marcas de condones junto con los que dan los CEFAM. Los otros, por IPPF. ejemplo, el Durex, que es terrible famoso y que tiene No, son tan comerciales en buenos. la Es tele y todo, malísimo. se rompen al tiro. Mm. Y ahí hay otro tema que, obviamente, por ejemplo, conversaba con alguien, tuvo que pedir la pastilla el día después porque se rompió el condón. Pero no sabía cómo pedirla porque tampoco está la información así como, aquí está, hagan así, vayan acá. Y se generan obviamente esas barreras que tenemos que aprender a derribar como funcionario de la salud, entregar toda esta información completa. O sea, ¿por qué Durex sigue siendo el más publicitado pero a la vez el más malo? Debería haber un equilibrio de cancha para mostrar cuáles son las buenas cosas, cuáles son las buenas prácticas. Y Esperanza con Rebeca, ¿qué opinan también de la relación médico-paciente? Porque aunque no hayan ido al operativo, también pueden opinar respecto a eso. Claro. Ya, yo empiezo. Dale, Rebe. Yo creo que mi principal expectativa es ojalá generar un espacio seguro, como tratar de vincularse harto con él o la paciente, como rescatar harto la privacidad. No sé, creo que eso es como lo principal. Creo que en experiencia como paciente también, lo principal siempre es vincularse para generar confianza, porque da lo mismo que tú, o sea, hay que ser completo. Da lo mismo que te mates estudiando y tengas toda la información para darle a tu paciente en cualquier ámbito, y tratar de educarlo. Si no vas a lograr un vínculo y tu paciente no va a confiar en ti, y igual va a terminar consultando en otro lado, o si no tiene acceso porque tú eres el médico del CESFAM o porque quizás le costó mucho atenderse contigo y ya no tiene plata para atenderse en otro lado, quizás el paciente se va a ir sin ninguna respuesta y no va a querer seguir si no confía en ti. Y al revés, como da lo mismo que tengas muchas habilidades blandas y te vincules con tu paciente, si no tienes las capacidades, si no tienes como la academia para darle información válida. Así que mi aspiración es ojalá ser súper completa y tener toda la información y la capacidad de vincularme con mi paciente para que quiera volver o para que me haga caso y que valga la pena, porque ya sea como que trabajes en privado, a tu paciente le cuesta mucha plata llegar a atenderse, o si estás en el CESFAM probablemente se tuvo que mandar unas filas enormes, ir a plantarse a las 6 de la mañana a hacer cola para conseguir una hora. Entonces, que el paciente se sienta acogido. Eso. Yo coincido plenamente con. Ah, le toca la Esperanza. Oh, amarilla. Habla nomás, yo no tengo nada que decir, ustedes ya lo dijeron todo. Ah, o sea, iba a decir que, complementando con lo que dice Rebeca, hay que tener igual tacto con el paciente, porque claro, uno tiene que tener confianza para decirle las cosas, pero también tiene que moderar esa confianza, porque no es decir que uno llegue y le pregunte como uno le pregunta a un amigo, ¿y cómo anduvimos? No, tienes que llegar y preguntarle, ¿y el condón, el preservativo, qué tal, cómo anduvo? ¿Notó más seguridad o no sé, supo usarlo, tuvo alguna complicación? Claro, Es distinto, hay que también tener un tono más serio. Ese es el tema, porque cuando uno habla con los amigos, todo es deseo, todo es. Pero con el paciente no. Con el paciente tienes que se sienta cómodo y no. Pero no como un ambiente de ese, sino como de que puede hablar, de que puede ser escuchado y de que puede buscar refugio en su doctor para que los oriente o no sé, lo retroalimente. Que le pregunta al doctor y no al YouTube naranja que anda dando vueltas por ahí. claro. Claro, o al doctor y no al amigo, un amigo, entre comillas, en la mayoría de los casos. ¿Y Esperanza? ¿Qué faltaría abordar su opinión? Nada, pues eso, yo creo que con los años, estamos recién en tercero, yo creo que igual esa falta como de quizá un poco de confianza que tenemos, o quizá ese miedo como de preguntarle a los pacientes como en los operativos, igual está en el que quizá no sabemos mucho. Entonces que a mí por lo menos, yo no he ido a los operativos porque, bueno, otras razones, pero igual me da como un poco de susto ir y que me pregunten algo y yo como, hoy no sé, como en verdad no sé como qué responder.
Entonces yo creo que igual con los años y con el estudio y con las cosas que vayamos aprendiendo, eso igual te da seguridad para poder atender a tu paciente y claro, al mismo tiempo en todos estos años también ir trabajando las habilidades blandas, la empatía, la compasión, entender que el paciente es una persona, está sufriendo quizá, así que eso pues. Y nada, bueno, para finalizar, ¿con qué se quedan de esta actividad, de este podcast que hicimos? Sexo. El mejor condón es el simicondón. Claudio, ¿con qué te quedaste tú de este podcast, de esta No, actividad? me gustó bastante la instancia. Igual salió largo, pensé que iba a ser más corto, pero me gustó mucho Sí, porque si te quedaron está... hasta este punto, muchas gracias por escucharnos. Claro, los que siguen aquí, Ganas dos de brazos. punto, en verdad, te lo agradezco. Suscríbanse, denle like. Coméntenos. La campanita. Deja la campanita y no se follow. pierden ningún otro vídeo. Bueno, No, Claudio, sí, me gustó mucho porque es una instancia para reflexionar igual, y en especial cuando le preguntaba a nuestros compañeros cuáles habían sido sus experiencias, cuál había sido su mayor miedo, cómo reaccionaban los pacientes. Escuché de todo, po. Así que fue una muy buena idea. Tomás, gracias por tanto. todo Y esto fue idea del top. ¿Qué se dice? Crédito al Tomás. un aplauso. Ahí después me mandan por interno la platita que acordamos. Claro. Lo que viene de Simi, lo que viene de Teatro, Claro. Sex Education, Claro. No se suponía De que los ibas a bots. hacer eso. Patrocinado. de los patrocinadores. Eso, así que muchas gracias si han llegado a este punto escuchando nuestra experiencia. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo me quedo con que uno pueda hablar de estos temas de manera profesional, como estuvimos hablando la mayoría del podcast, y a la vez reírnos y disfrutarlos. Y al final, lo que estamos viviendo ahora, que es el aprendizaje de estar en tercero y estar trabajando con pacientes y todo esto, tiene que ser algo que lo gocemos, si no, ¿para qué nos metimos en una carrera que vamos a estar con pacientes toda la vida? Entonces, o que vamos a estar estudiando toda la vida, porque puede haber alguien que sea patólogo y que esté todo el día con sus muestras, pero Escondido, igual no, tiene que no estar vean. estudiando toda la Muriéndose de vida. calor. Oye, es muy calurosa esa sala, es muy calurosa esa sala. Pero eso, al final, el que nos equivoquemos, que cometamos chascarros, el que de repente no sepamos qué responder, termina ayudándonos a crecer. Y no tenemos que tener miedo tampoco a quedarnos sin palabras o a no saber qué hacer. Con eso me quedo. Una lloradita y seguimos con el podcast. Exacto. Pausa para llorar. Yo personalmente me quedo con el compartir experiencias, que es súper bueno, porque, por ejemplo, ahora me podría quizá colocar en la situación de si algún niño me pregunta algo que yo realmente no sé cómo decirse, que claro, pues si a alguien me pasó, a mí también me puede pasar. Entonces como que ayuda a prepararse y a saber qué es lo que depara el futuro. Pero no, es súper bueno poder compartir la experiencia con gente que está en nuestro mismo nivel, ¿verdad? Y que vive las mismas experiencias que nosotros. Y todos somos tímidos para hablar, porque pucha que hemos hablado en este podcast. Todos somos tímidos. No, máximo 10 minutos, máximo 10 minutos. Ah, Sí. claro. Ese era el plan inicial. Claro. Los profes, Ups. para que Moisés, los profes. Moisés, ¿quieres decir algo para concluir? Que yo también me quedo con lo mismo, porque que es bacán compartir experiencias, porque así uno se da cuenta, punto uno, que no es el único que está medio jodido, y también que sirve para retroalimentar y así mutuamente ir reconociendo los errores, lo que se pudo hacer, lo que no se tuvo que hacer, y así mejorar para los próximos operativos, que son como en noviembre, primera semana de noviembre, segunda semana, no tengo idea, tengo que ir a revisar WhatsApp. Pero ya por lo menos yo me siento con más confianza para, no sé, si me llega alguien por una ficha club y tengo que hacer esa pregunta, y le voy a decir, ven con tu tío Moisés, ven, vamos a hablar un poquito de Tío Moisés. en particular. Y me le ocurrió otra idea. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ya, Venga con el tío Moisés. A Mariano, Moisés. A María. Cuidado. No, María. no fue falta, profe. No, pero en serio, encontré que fue una instancia muy productiva. Me divertí mucho y eso, porque
yo me siento más listo y creo que aquí todos nos sentimos listos para el siguiente operativo. Ujú. La Sabiendo Rebe, que nos podemos volver a equivocar. eso. Exacto. Todos cometemos errores, somos todos humanos. Rebe. Eh, Paciente. yo igual, o sea, estoy de acuerdo de que bacán compartir la experiencia, sobre todo para nosotras que no hemos ido. Así que vamos a llevar algunas cosas adelantadas. Y no, yo creo que como conclusiones fuera de eso, creo que saqué dos importantes. Una, que sobre todo en este tema, siempre autogestionar mucho el aprendizaje porque no tenemos o sea, hay electivos de esto, pero no todos lo tenemos. O sea, si ven un curso de sexología, que en lo personal leído y no se tratan así como de, no sé, no es todo orgasmos y vibradores, sino que de verdad en educación sexual súper importante y que uno le puede dar a sus pacientes, así que si tienen la oportunidad, vayan. Y nada, autogestionar mucho el aprendizaje de eso, que quizás dar educación sobre un preservativo no es solo enseñar a ponerlo, sino también después cómo se quita, que puede generar incomodidad, cómo se tratan esas incomodidades, qué lubricantes se pueden usar y cuáles no, que es mucho más completo que a nosotros nos dicen como educación sexual, aquí tienen, miren, así se pone el condón y la cosa no se acaba ahí. Y nosotros que somos más jóvenes y que tenemos como más ese bichito de que ojalá hubiera una educación sexual más bacán, ojalá nosotros poder darla. Y lo otro, que respecto, o sea, yo creo que uno nunca va a alcanzar a estudiar todo y nunca te podía adelantar a todas las cosas que te pueden preguntar tus pacientes porque son todos distintos, así que yo creo que si me preguntan algo que no sé, me la jugaría con usar el teléfono y googlearlo y por último buscar un dibujito y mostrarlo de manera didáctica, que igual es bacán como cuando los médicos te dicen, mira, te duele esto porque pasa esto y te enseñan y creo que es bacán y que el paciente como que cacha que, no sé, pues que te importa enseñarle algo. Yo creo que me la jugaría con googlear. Eso. Esperanza, ¿tú qué concluyes? No, el Claudio levantó la Ojo, mano. Claudio ¿Por qué Roa no levantó usamos? la mano. Ojo, ojo. Ojo, ojito, ojito. Tengo la Atento María a tu acá, tengo intervención. la María acá. Para mí, Claro. No. No, no. para Está Claudio. preparado Claudio. El Claudio. Al Claudio. Claudio, ¿qué quieres decir? Sí, lo que Comparte. pasa es que dijo algo muy importante igual, que hay que atreverse. Yo fui al primer operativo, la gente igual que no ha ido a operativos, que se atreva, porque yo fui al primer operativo pensando en EMPA o Ficha Club y fui como, quizás no 100% preparado, pero lo más preparado que pude. Y me tocó que en verdad habían puro abuelitos y la misma profe me dijo como atrévete nomás, hace ficha como EMPAM, hice ficha EMPAM y los profes están ahí para ayudar igual, así que si tienen dudas pueden preguntar y fue una muy buena experiencia porque de verdad cuando fui 3 días después al otro operativo sentí mil confianza, en verdad era capaz de todo. Ah, ya. Así que eso es una buena oportunidad. Diagnóstico, listo. Sí. Y quiero agradecer Grande. igual a mis queridos compañeros que compartieron sus experiencias de Ficha Club conmigo porque sirvió harto para este podcast. Muchas gracias. Ya. Digo lo mismo con los que conversé ahí también haciendo nuestras Ustedes encuestas. saben quiénes son. Sí. Sí, si nos escuchan, ya saben que de verdad Sí, lo sí, escuchamos ahora hasta también. este punto. Ah, Claro. Esperanza por si mía. acaso, hay que dejar el disclaimer claro. Nosotros teníamos un guión que iban a durar no más de 10 minutos, pero Que Teníamos somos, un guión. hablaba hasta por los codos. somos todos muy simpáticos, ese es el problema. Sí. Eso es muy buena estrategia. Sí. Ya, los profesores sí o sí nos tienen que escuchar, así que filo. Yo aprovecho de mandar un saludo a mi tía Marta en Los Ángeles. Podríamos, Tía Marta, si me ve, que esté muy bien. ¿Qué alzado nos mandamos, Donaldo? sí, podríamos como poner un advertencia al comienzo como vaya a buscarse un tecito. Sí, no es mala idea, no es mala idea. Claro, claro. Bueno, eso pues. Espe, ¿tú con qué te quedas? Sí, Yo ya excluí ya. Yo ya no, concluí. Estás evadiendo. No, está evadiendo. ¿Nos estás evadiendo, Esperanza? ya, lo pasé A súper María. Ah, bien, encuentro que esto fue súper entretenido, encuentro que fue una súper buena idea, súper dinámico. Ojalá que nuestros compañeros lo escuchen, porque encuentro que estuvo súper entretenido. Y eso, lo pasé muy bien con ustedes, un gusto hacer esto con ustedes. Y nada, pues Podcast. aprendí. Sí, esto fue el Team Sexo. Ay, Y Sexo. sí, eso es todo. Un gusto, ojalá que nos hayan escuchado, ojalá que les haya gustado.
Y bueno, esto es un podcast semanal, así que esperen el próximo episodio. Suscríbanse. Oye, cuidado, los copas al cielo porque nos pueden pedir la repetición. Claro. Nos pueden pedir- Formamos un canal de YouTube. Ya Ah, para el próximo te hacía mi condón. Claro. Ya, ahí pedimos ya. Claro. Ujú. Que vea el Moisés disfrazado de Simi para el próximo podcast. Con baile Tiene que previo. perrear, sí, pues si no, no vale. Sí, Si alguien tiene alguna pregunta de educación sexual, búsquela en Google. No, que nos escriba, que No. nos escriba en los comentarios. Cortar nosotros el haremos lo foro, posible. Que más nos al foro. escriba, El foro y nosotros la buscamos en Google. o que Sí. mande un mensaje de texto al... No, pero Sí. o que mande Sí, un mensaje de texto al 479 y pues tiene la oportunidad de ganarse una camiseta de Chile. No, es obvio. cosas, pero la gente en verdad lo va a hacer. ¿Te imagináis? Yo lo hacía. Ya que entretenido Ya. hacer esta tarea. sí. No pensé que me Sí, iba a reír despidámonos de tanto. la gente. Así que Chao. eso, Chao. bueno, que estén muy bien. Muy buenas Chao. noches. Ahora es de noche, así que eso, que estén muy bien. Saludos a todos. Adiós.